Dame un briefing, por favor, del cambio climático. Los ciclos del planeta se han alterado. Cada vez el planeta se calienta más rápido porque se está incrementando el consumo de combustible. Se puede calentar el planeta de una forma tal que haga imposible la vida en la forma en que nosotros la conocemos. Y se ha desarrollado una nueva capa de propietarios en el mundo, que son los que controlan el sistema en torno al cual el mundo funciona hoy. Es todo el que tiene que ver con todo el tema de la data y de la informática. ¿Qué podemos hacer nosotros como país? República Dominicana se han abanderado del derecho internacional. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Con nuestro invitado podría yo hablar de muchísimos temas. Es capaz de desarrollar con fluidez absoluta más de un tema de los importantes para el país y para América Latina, para el mundo. Pero resulta que en los últimos años en República Dominicana estamos padeciendo de un problema terrible, y es que cualquier noviembre se llena la capital y cualquier ciudad se llena de agua. Y fíjense cómo tenemos prácticamente 2 meses, mes y tanto, llueve que te llueve. Esta semana habían 3 provincias en rojo todavía. Entonces este llueve que te llueve, cuando ni siquiera han llegado las lluvias de mayo, que es la estadística, te dice las lluvias de mayo. En enero también llovía, no, ahora llueve cualquier día y mucho. 436 milímetros en Santo Domingo Este, eso no se había visto nunca, jamás. Entonces, bueno, yo he preguntado, me dicen el cambio climático. No, digo, no, entonces yo tengo que invitar a alguien que me hable, nos explique muy bien, entre otros temas, qué es esto del cambio climático y si es verdad que esta locura de clima que tenemos en los últimos años tiene que ver con esa cosa de cambio climático. Él es el vicepresidente del Consejo Nacional del Cambio Climático y también del mercado de carbono. Mi viejo profesor Max Puy está con nosotros. Bienvenido, mi profesor. ¿Cómo se siente? Gracias, Pablo. Bien. Encantadísimo de estar aquí contigo y con tantas otras personas. Bueno, de eso se trata. Comencemos hablando de esto del cambio climático. Dame un briefing, por favor, del cambio climático. ¿Qué está pasando y si tiene, guarda relación directa con esta locura del clima a nivel global? Pero lo hemos padecido aquí con lo de las lluvias. Hablemos del cambio climático. Mira, yo diría que se está produciendo un desarreglo de algo que funcionaba desde hace millones de años, que de buenas a primeras está funcionando de otra manera. Y es esto del clima, porque, bueno, siempre, aquí no se nota tanto, pero en otros climas se da el cambio de las estaciones, hay una primavera, un verano, un otoño, un invierno, con sus características. Y eso es así desde hace millones de años. Y aquí siempre ha habido ciclones. Bueno, se sorprendió mucho Cristóbal Colón cuando llegó y vio aquello, muy bien. Pero resulta que esas alteraciones en el clima, que se dan, como digo, desde hace millones de años, ahora se están produciendo, pero de otra manera, de modo distinto. Es decir, porque eso mismo que señalaba, que de buenas a primeras un día llueve en noviembre, el año siguiente llueve en noviembre, pero después llueve en enero y después pasa algo en otro sitio. Realmente se están produciendo los fenómenos atmosféricos, particularmente los fenómenos atmosféricos extremos, ¿verdad? Que son las inundaciones, la sequía, los ciclones, las tormentas, las granizadas. Ahora se están dando de modo con más fuerza, son más poderosas, más destructivas, pero también son menos previsibles. ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha pasado que el planeta, se ha dicho que el planeta es un órgano vivo, es decir, que tiene sus ciclos, ¿verdad? Que es, así como los seres humanos, ¿verdad? Nacen, viven, se desarrollan, perecen. Bueno, los planetas también, lo único que el ciclo dura Claro. millones de años. Ahora está pasando eso, que los ciclos del planeta se han alterado. ¿Y por qué se han alterado? Bueno, se han alterado porque las formas en que el ser humano produce han cambiado.
desde que existe, bueno, desde que existe, no, desde que se fue desarrollando el ser humano sobre la Tierra, fue evolucionando, fue produciendo su sustento, pero hasta hace 2 siglos, los 2 siglos, que es nada, o sea, en términos históricos eso no es absolutamente nada. Hasta hace 2 siglos la mayor parte de las personas vivían en zonas rurales. Las ciudades eran muy famoso pequeñas. 70-30. Sí, eran muy pequeñas, eran exiguas. Pero en el mundo hoy, la mayor parte de las personas viven en las ciudades. Y antes la producción fundamental era la agrícola, producir bienes para la alimentación. Hoy eso sigue siendo importante porque hay que comer todos los días. Pero la principal producción no es esa. La principal producción es industrial. Y la principal energía que se utilizó durante millones de años fue la energía natural, sea la humana, la de los animales, y en alguna medida se utilizaba un poco la energía del agua y del viento, un poquito, bueno, un poquito. Ahora no, ahora no. El mundo funciona en base a la energía. Todo lo que hacemos. Esta luz artificial en que nosotros estamos ahora, estos mecanismos que le permiten a las personas vernos desde lugares muy lejanos, todo es en base a la energía. El mundo, algunos han dicho que el mundo es energófago, vive del consumo de energía. Y esa energía hay que generarla y se genera en base a combustibles. Y los combustibles, en ese sentido, son fundamentales. Cuando, las primeras fuentes de energía que se descubrieron así, fueron las del viento y las del agua. En un momento determinado se descubrió que el agua podía producir, calentada, producía vapor, y se empezó a utilizar el vapor como fuente de energía. Después se descubrió que se podían hacer vehículos y que esos vehículos podían rodar sobre rieles, pero había que meterles carbón al tren, a la locomotora, para que la quema de ese carbón produjera el desplazamiento. Bueno, pues resulta que ahora el mundo funciona en base a la energía. Pero se ha descubierto también que las energías que se utilizaron para producir ese gran salto en la humanidad, toda transformación que se ha producido desde hace 2 siglos, las primeras fuentes de energía que se usaron para esa industria, que era muy limitada, precaria, pero que ahora ha avanzado una inmensidad, pues se utilizaban esos combustibles, primero el carbón, después se empezó a utilizar el petróleo, luego el gas, pero todas son llamados combustibles fósiles, son extraídos del fondo de la tierra. Y todo iba muy bien, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, pero a finales del siglo XIX, un señor, un físico sueco dijo, bueno, pero venga acá, cuidado con todo esto que estamos utilizando, porque esto puede producir un daño, en la atmósfera. Bueno, pero el señor sueco dijo eso, pero todavía hubo que esperar 50, 60 años a que otros precisaran aquello. Y se descubría que sí, es que efectivamente, que lo que hace andar el mundo le hace daño al mundo. Es decir, que esa energía que se utilizaba para activar las máquinas, al mismo tiempo estaban produciendo un efecto colateral que daña el planeta. ¿Y por qué daña el planeta? Porque cubre el planeta de una suerte de capa formada por gases, pero que esos gases hacen que el mundo quede cubierto y que el planeta quede cubierto y que el planeta se caliente más de lo que normalmente lo está, porque el planeta está caliente por los rayos que recibe del Sol. En la medida también que se forma una capa sobre el planeta, el calor que llega al planeta, esa capa no lo deja salir, por decirlo de una manera muy sencilla, entonces se va calentando el planeta. Y se añade ya a la calentura del sol. Y entonces, justamente, al final uno dice, bueno, ¿y qué puede pasar? Bueno, lo puedo decir de una manera muy coloquial, es decir, bueno, puede pasar que al final nos achicharremos. Dice, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo Max dice eso? No es que nos vamos a achicharrar, es que se puede calentar el planeta de una forma tal que haga imposible la vida en la forma en que nosotros la conocemos y que no se pueda vivir. Por ejemplo, que si el planeta se calienta más de lo, vamos a decir, de lo acostumbrado, pues resulta que eso cambia toda la agricultura.
Y, por ejemplo, que si el café se produce a una determinada altura, entonces, por una temperatura. por porque una temperatura, se produce el café a 400 metros, digamos, resulta que se calienta el planeta, hay que plantar café más arriba, para poner un ejemplo. Pero resulta que si el mosquito, el anófeles que transmite el dengue, Sí. vivía en determinadas zonas del planeta, las más cálidas, pero si el resto del planeta se va calentando, el mosquito va extendiendo su lugar de vivir. Claro. Entonces ahora hay dengue en España, puede haber dengue en España, eso era algo impensable. Entonces quiere decir que el calentamiento del planeta altera la vida de muchísimas maneras. Y una de las alteraciones fundamentales es que si el planeta se calienta, cuando digo se calienta, es que retiene más el calor Exacto. a causa de esos gases que se Sí. emiten por el uso de los combustibles, particularmente los combustibles fósiles. Si el planeta entonces se calienta, eso altera el ciclo del agua. Y el agua es el elemento fundamental para la vida. Cuando digo que altera el ciclo del agua, quiere decir que los polos se derriten, que los glaciares, las nieves eternas de las montañas, en los lugares en que hay nieves permanentes por las alturas, se derriten también. ¿Y eso qué efecto negativo tiene? Eso quiere decir que el agua, particularmente el agua dulce, porque la mayor parte del agua del planeta no es dulce, la mayor parte del agua del planeta es salada, es la de los mares y océanos. Pero eso quiere decir que va a escasear el agua, comienza a escasear el agua para la agricultura. Eso quiere decir que no vamos a poder producir alimentos como los producimos hoy. Pero hoy hay más de 8.000 millones de habitantes en el planeta y necesitamos agua para tomar, para beber y para que todos esos 8.000 millones de personas podamos consumir alimentos. Y para eso se necesita agua. Si se altera el ciclo del agua, no Sí. vamos a poder ni producir bien. Claro. ¿Y cuál es el nivel de calentamiento? Por ejemplo, cada 20 años aproximadamente, ¿cuántos grados sube la temperatura global? Bueno, primero eso comenzó, O 50. no, eso comenzó a medirse hace poco. Sí. Cuando digo hace poco, 1850. Sí, sí, Eso no es nada. relativamente poco. En la historia de la humanidad eso no es nada. O sea, hace 180 y tantos años se empezó a medir. Y se estima que, calculado en los llamados grados Celsius, ¿verdad? Que las oscilaciones eran mínimas. Pero se ha observado que en el siglo XX se observó que eso iba subiendo, estaba saliendo lo normal, iba subiendo cada vez un poquito más, un poquito más. Y se llegó a la conclusión de que hacia esta fecha, hacia esta época, la temperatura habría subido, bueno, primero que haya subido, que desde que se empezó a medir, 1850 hasta ahora, ya se está llegando a un incremento de la temperatura global media del planeta de 1.5 grados Celsius, 1,5 grados. Cada. En esos 180 y tantos años, en menos de 2, en 150 años y pico, ha subido. Pero ¿qué pasa? Que ese proceso de calentamiento se está acelerando. Cada vez el planeta se calienta más rápido porque se está incrementando el consumo de combustibles. Porque, como digo, el planeta es energófago, es decir, es un alto consumidor de energía. Cuanto más energía se consume, más gases se emiten, más entonces se desarrolla esta capa y más calor se retiene en el planeta, más se calienta. En 150 y pico de años ha aumentado cerca de 1.5. ¿Y qué dicen los estudios científicos? Porque si algo ha pasado en estos últimos 2 siglos, se ha desarrollado la ciencia y se sigue desarrollando. Y eso ha desarrollado una capacidad inmensa del ser humano de, al conocer la naturaleza, ser capaz de domesticarla, controlarla, modificarla. Porque todo lo que somos es naturaleza transformada, todo. La ropa que vestimos,
ese vaso, en fin, todo ese celular, todos estos lentes, todo es parte de la naturaleza, pero es naturaleza modificada por ese conocimiento, ¿verdad?, de la ciencia. Ahora, eso ha permitido que el ser humano se haga dueño del mundo. Pero esa capacidad de controlar y de modificar el mundo también se está convirtiendo en una capacidad de destruir el mundo. Y esto no guarda una relación también con el sistema económico. Por ejemplo, el capitalismo se nutre del consumo. Para que la economía funcione, tiene que haber consumo. Sí, pero con el consumo viene la obsolescencia programada. Absolutamente. Entonces, mi mamá compró una nevera cuando se casó, que duró 50 años, pero ahora a nadie se le ocurra pensar que una nevera va a durar más de 10, No, pues 15 años. Está programado. Y eso es programado. Entonces, y eso es mayor cada vez, porque cada vez aumenta la riqueza y disminuye la pobreza de alguna forma. Bueno, se puede decir, se puede afirmar, bueno, ya ha sido dicho, es un pensamiento que tiene mucha fuerza, que lo que caracteriza al ser humano, lo que lo diferencia del resto del mundo animal es la producción. Porque, claro, muchas veces se utiliza la imagen de que los animales trabajan, ¿verdad? Las abejas son muy laboriosas. Hay que trabajar como las abejas. O sea, pero hay que las hormigas hacen hormigueros, que los pájaros hacen nidos, y efectivamente. Hay una diferencia fundamental, Desde hace millones de años los pájaros hacen los mismos nidos, las hormigas hacen los mismos hormigueros y las abejas hacen los mismos panales, pero los seres humanos no. O sea, producen, hacen cosas, pero siempre para satisfacer sus necesidades, porque los animales igual, pero lo hacen por instinto. El ser humano cumple con el instinto, pero una vez que satisface su necesidad, surge en el ser humano la necesidad de satisfacer esa misma necesidad, pero de modo distinto y superior. Entonces, el ser humano hoy no se guarece en cuevas. Nosotros, porque, o sea, sí seguimos necesitando esa necesidad de guarecernos. De ahí que viene que se utilice tanto lo del desarrollo sostenible, porque desarrollo es que, por ejemplo, se construyan muchos edificios de viviendas para que la gente, el pobre, tenga acceso a una vivienda, sí, pero todo eso es cemento. Entonces, sería bueno saber hasta qué punto puede resistir el planeta este ritmo de crecimiento de la agresión en su contra. Cada vez menos bosques, por ejemplo, en el caso dominicano, las mejores tierras ya de Moca, esa tierra bendita de Moca, aparece un tipo y se inventa una urbanización. Y eso es global. Háblame de ese desarrollo sostenible. Bueno, hay que decir también que el ser humano, esa no es la única diferencia con los animales, hay muchas diferencias, obviamente. Es decir, nosotros pensamos las cosas. El ser humano es volitivo, todo lo que hace es en función de un propósito. Pero es producto de ese mismo desarrollo, de esa misma capacidad de producir, que lo ha ido le ha permitido ir haciendo cosas, le ha permitido pensar las cosas y le ha permitido definir las cosas. Y en ese proceso se ha hecho una idea de lo que es la naturaleza. Y dentro de la civilización en sentido general, de la que nosotros formamos parte, las que nos tocó, ¿verdad?, estar. Ha existido la idea de que los bienes en la naturaleza son bienes infinitos, que Dios los colocó a nuestro servicio, a nuestra Dios disposición. proveerá, además. Los colocó a nuestra disposición. Sí. Pero la lucha por esos recursos, también esa lucha se extendió, se extendió desde determinados países. Y esos países, que al final no fueron más de 10, colonizaron el mundo, conquistaron el resto del planeta. Y llegaron a muchos territorios como este. Y pensaron que, bueno, hay una frasecita muy conocida, ¿verdad? Es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Habría escrito, ¿verdad?, el almirante Cristóbal Colón. Bueno, pero resulta que se pensó, bueno, que el ser humano tenía eso para siempre, que era ilimitado.
Pero se fueron desarrollando otras formas de producir y se fue desarrollando la industria. Y la industria necesitó de esos combustibles. Pero esto fue generando, ese sistema permitía producir más y más rápido y nuevos bienes. Entonces la lógica de ese sistema, que es el sistema capitalista, que está basado en la producción de bienes sobre la base de que una persona posee los bienes, pero también posee capital físico, dinero, liquidez. No, y que se basa en el consumo e incentiva ese consumo. Incentiva, y todo se convierte en mercancía. Exacto. Todo tiende a convertirse en mercancía. Claro. Y eso fue permitiendo el desarrollo de ciertos niveles de vida. En muchos hogares, no solamente norteamericanos, aquí también hay 4 miembros de la familia, cada uno tiene un automóvil. Ahora, los 8.000 millones de personas que hay en el planeta pueden tener un automóvil. Es imposible porque no hay suficiente material, no hay suficiente hierro, no hay suficiente acero. Pero sin embargo, cada año millones de seres humanos entran a la capacidad de comprarse no solo el carro, sino el aire acondicionado, el televisor. Sí, pero es imposible. Terrible. Pero es imposible, materialmente imposible. Es decir, que la Tierra no aguantaría. Que esa vorágine de utilización de recursos y de producción de bienes sea infinita, porque los bienes son finitos. Entonces, eso. Y la lógica de ese sistema es que la producción sea una producción permanente, creciente. Es decir, y que en ese sentido se puede decir que hay una tendencia intrínseca del capital hacia su crecimiento, hacia su acumulación. Entonces, el sistema dentro del que vive el planeta, desde hace 2 siglos, porque tampoco una gran cosa, hace poquito, otro ratito. Sí, ha permitido ese desarrollo, bueno, ese crecimiento creciente de los bienes, la acumulación del capital, pero eso está llevando también una polarización extrema. Es decir, que hay cada vez más bienes, pero esos bienes están cada vez más, cada vez están peor repartidos, cada vez más concentrados en unos pocos. Entonces, ese sistema, es decir, que llama a la creación de bienes de forma permanente, entra en crisis cíclicas. O sea, hay toda una serie de crisis que son recurrentes. Y frente a eso, ¿cuál es la reacción de los capitales, verdad? Que son los que rigen ese sistema, y a buscar nuevos espacios. Hasta que el mundo quedó cubierto de esa voluntad. Y ese capital se ha ido concentrando cada vez más, pero hasta el punto de que en términos, vamos a decir, formales, es decir, en términos de títulos, de papeles, ese capital no se limita a la producción existente, sino que también hay toda una serie de títulos. Y los títulos, los valores que existen en el sistema financiero mundial, representan mucho más que la realidad de la riqueza del mundo. Entonces, todo esto está generando nuevos niveles, y se ha desarrollado una nueva capa de propietarios en el mundo, que son los que controlan el sistema en torno al cual el mundo funciona hoy, que es todo el que tiene que ver... Los jinetes del apocalipsis, los 5 jinetes. Que tiene que ver con todo el tema de la data y de la informática. Y hoy, quienes rigen, se puede decir, la riqueza mundial, los que están en la cúpula de la riqueza mundial, son los que controlan todos los sistemas informáticos, son los llamados hipermillonarios o los hiperbillonarios. Los príncipes del feudalismo de la tecnología. Bueno, hay un señor que se llama Varoufakis, que ha señalado que el mundo entró en la época del tecnofeudalismo. A mí no me gusta. De la tecnología. A mí no me gusta el término, porque la idea de feudalismo nos retrotrae al pasado. O sea, la idea de feudalismo es como un estadio anterior, que se caracterizó por las rentas.
en el sentido de que los dueños de la tierra, los característicos del feudalismo, los dueños de la tierra recibían unas rentas, no tenían en ese sentido que desarrollar una labor productiva, bastaba que otros la desarrollaran por ellos y ellos vivir de las rentas de sus tierras. En ese sentido, esa es la característica del feudalismo. Pero el feudalismo nos lleva al pasado, es como algo de detrás. Y él dice que ahora hay un tecnofeudalismo. ¿Qué es lo que está diciendo? No, lo que él está queriendo decir es que ahora hay un sistema en que la cúpula, la élite empresarial, vive de rentas que le paga todo el resto de la humanidad. Entonces, más que tecnofeudalismo, porque ya tú no compras Netflix, tú pagas Netflix, recibes el servicio. Antes tú comprabas la serie en un CD. Entonces, este CD, ese DVD, sí, aquí está la serie, esto es mío, esto es mío. Sí. No, págame una suscripción, por eso él habla de feudalismo. Tú sigues siendo el dueño, tú me das el permiso, yo te pago, incluso para vender, es a través de ti, pero tú me das el permiso, no es que tú me dejas, no es que yo te compro ese pedazo de mercado. Terrible. Cierto, pero en este caso, él lo llama tecnofeudalismo. Y yo prefiero decir, por lo que pasa es que el genio fue él fue el que desarrolló en la teoría. Yo hubiera preferido, pero no fui yo, yo hubiera preferido llamar eso tecnocapitalismo. Él lo llamó tecnofeudalismo, lo que está diciendo que es un capitalismo rentista, pero que está concentrando todas las riquezas del planeta, pero eso está desarrollando toda una lucha por las riquezas del planeta. Claro. Y ahí entramos en lo que está pasando en el mundo de hoy. Y eso depende mucho del desarrollo científico y se está produciendo un conflicto inimaginable. Y ese conflicto inimaginable es el tema del desarrollo de la ciencia. En ese escenario ha aparecido un señor como jefe del mayor ejército del mundo, la mayor potencia militar del mundo, que no cree en nada de lo que estamos hablando aquí. O sea, la filosofía negacionista, desde las vacunas, pasando por el cambio climático, este señor Donald Trump no cree en nada de eso, pero es el presidente de los Estados Unidos. De repente él llega, desmonta, comienza a desmontar el soft power norteamericano, a golpear duramente al sistema de Naciones Unidas. Sí, pero hasta ahora es la sociedad civil, sistema de ONU, los que más han echado el pleito por este asunto del cambio climático. Y ya Estados Unidos viene de negar, de no firmar pactos que tenía que haber firmado, pero ahora esto se agrava. ¿Qué vamos a hacer con esta nueva realidad, con un señor que, bueno, está poniendo en peligro hasta la libertad de cátedra, pero no en el Instituto Maharishi, no, en la Universidad de Harvard? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta nueva realidad dentro de este contexto de la lucha por el cambio climático que nos está afectando? Bien. Mira, Pablo, ahí estamos refiriendo a muchos elementos. Y estamos en un programa de televisión. Yo, frente a ti y frente a las personas que nos están mirando, nos están escuchando, yo tendría que, frente a un tema tan amplio, tratar de, diríamos, hasta simplificarlo. Decir, sí. Y voy a decir algunos elementos muy básicos que todo el mundo va a entender. El mundo cambia de manera permanente. Es una simpleza, pero es así. Pero los cambios que se están dando desde hace, como decía yo, 2 siglos, son enormes. El mundo se ha transformado y se sigue transformando. El hecho más relevante desde hace 2 siglos es el que yo señalaba. Un nuevo sistema productivo. Siempre hay que producir, pero hay un nuevo sistema productivo que tiende a arroparlo todo, tiende a convertirlo todo en mercancía. Que ese sistema se ha visto impulsado por el desarrollo de la ciencia. El desarrollo de la ciencia ha permitido
conocer mejor, dominar la naturaleza, pero que ese dominio de la naturaleza lo lleva también a desarrollar una capacidad de destrucción. En términos simples, la capacidad de destrucción, el símbolo de la capacidad de destrucción es la bomba atómica, el símbolo, para poner un ejemplo. Ahora, dentro de ese proceso, la economía se ha convertido en una sola, en una economía mundial, pero esa economía mundial está regida, es decir, es un mundo basado en la propiedad. Los propietarios en el planeta, los grandes propietarios son muy pocos, pero asumen la mayor parte de las riquezas generadas y disponibles en el planeta. Esa riqueza ese fenómeno se produjo, como digo, a partir de determinados países. Fueron 10 países los que colonizaron el resto del mundo, que desarrollaron el sistema. Pero todo esto, ese mundo es cambiante. Y en ese mundo cambiante se produjeron conflictos muy serios en el siglo XIX, en el siglo XX. Se puede decir que los grandes momentos, los grandes hitos, sí, yo señalaría desde hace un siglo que han sido 4. Uno, la Primera Guerra Mundial, que tuvo como uno de los resultados de la Guerra Mundial fue que surgiera un sistema alternativo que desafiaba ese sistema, el sistema que se había venido desarrollando capitalista. ¿Y la utopía que significaba la ONU? Llenó de esperanza el yo mundo. digo el primero, ahí surgió la Sociedad de Naciones, ahí, Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial produce como resultado, bueno, primero la Primera Gran Guerra, que produce como resultado la Sociedad de Naciones, pero también el surgimiento del régimen socialista de la Unión Soviética. Segunda Guerra Mundial, que produce como, bueno, la guerra permitió el desarrollo científico, pero produce más destrucción que en la Primera Guerra, pero se produce un reordenamiento, vamos a decir, político-jurídico del mundo. Se crea la ONU, todo el sistema de Naciones Unidas, para prevenir otros conflictos como ese. Y a partir de esa guerra se da una gran polarización entre el sistema capitalista, dentro del que emerge como líder los Estados Unidos, como cabeza de ese sistema, con una alianza militar, que es la OTAN, y del otro lado, el sistema socialista. Con el Pacto de Varsovia. Con el Pacto de Varsovia. Claro. Ahora, ese es el segundo hito. El tercer gran hito es la caída, el desplome de la Unión Soviética y de todo el sistema político que giraba en torno suyo en Europa. Ahí se pensó, hubo una persona que dijo, es decir, que había terminado la historia, que la historia se había acabado porque de ahí en adelante ya iba a ser un mundo ya único, con un solo pensamiento, que iba a ser un mundo unipolar, con una sola dirección. Ahora resulta que ahora estamos en el cuarto hito, ahora. Porque resulta que lo que se pensó que iba a pasar con el desplome de la Unión Soviética no es lo que ha sucedido. En vez de producirse esa hegemonía única de los Estados Unidos, incluso yo recuerdo haber leído un libro que lo consideré apasionante, se llamaba El siglo XXI será americano, diciendo cómo ya a partir del fin de la historia todo iba... Pero parte de esa época de optimismo de Fukuyama, ¿verdad? Sí, por la misma línea. Pero ¿qué resulta? Que pasó lo impensable. Resulta que a la vuelta de apenas menos de 40 años después, resulta que no fue así. Resulta que el siglo XXI no es americano. O sea, resulta que en el mundo se han desarrollado lo que se llaman ahora grandes polos y que lo que se ha desarrollado es un sistema multipolar. Es decir, que han surgido otras potencias de importancia. Y lo menos sospechado, lo insospechado, sí, es que se desarrolló como potencia un país que nadie pensaba que se iba a desarrollar como potencia, que es China, que en menos de 40 años se ha convertido en la primera competencia de los Estados Unidos. Pero ahí yo te pregunto, ¿hasta qué punto fue un exceso del mismo neoliberalismo el consejo de Kissinger al presidente Nixon de establecer ese vínculo con China y convertir a China, como ha terminado convirtiéndolo, en la gran factoría del mundo, sin contar
con que el know-how que no tenía China lo iba a ir aprendiendo en la medida en que se hacen estos aparatos, se construye el Volvo, se construye General Electric, construye tal o cual cosa. Entonces, de repente, ahora resulta que la guerra tecnológica, China ya se la ganó a Estados Unidos, la tecnológica. Eso es terrible. Pero ¿por qué le ganó la guerra tecnológica? La guerra científica. Sí, sí. ¿Por qué la ganó? Y ahí viene uno de los temas de mayor discusión. Es el siguiente. La economía china es una economía planificada. La economía estadounidense, la economía capitalista en sentido general, no es planificada. Aunque hay un cierto ordenamiento, porque en los años 50 se desarrolló un concepto dentro de los países capitalistas que fue el de la planificación indicativa, para diferenciarla de la planificación autoritaria. Es decir, que hay una planificación, el Estado dicta, y hay otra planificación, el Estado indica. ¿Por qué? Porque se entendió que no podían existir estados sin planificación, que algún nivel de planificación debía haber. Y eso contrariaba el principio de que las sociedades capitalistas están regidas por la voluntad individual, y que es la voluntad individual y el esfuerzo individualista el que hace transformar el mundo. Claro. Ahora, cuando la expansión a China, la decisión que toman los Estados Unidos, obedecen a esa tendencia de la producción capitalista a hacerse mundial. Es lo que algunos han llamado la mundialización del capital, que es un proceso inherente al proceso de concentración y centralización del capital. Los capitales son cada vez más importantes, cada vez tienen que entenderse más, y China, el país más poblado del mundo, no podía quedar fuera de ese ámbito de producción, y ahí es donde viene la nueva política de Estados Unidos con Kissinger, que dicen vamos a establecer acuerdos con China para que aún ellos mantengan su sistema planificado, socialista, comunista, como ellos le quieran llamar. Vamos a trabajar con ellos y vamos a usar esos territorios para que allá nosotros instalemos fábricas. Y la mano de obra relativamente barata y disciplinada. Sí. Del sistema comunista. Sí, pero ¿qué pasa? Que ahí hay un elemento clave, que es el tema de la distribución del excedente. ¿Hacia dónde va el excedente y cómo se usa el excedente? En una sociedad capitalista, quien decide el uso del excedente, es decir, de lo que se produce por encima de lo necesario, eso lo decide el dueño del capital, en función de lo que él considere, a menos que el Estado le dicte determinadas limitaciones. Que en el caso del capitalismo no es el Estado, no es el sino Estado. el inversionista privado, el Estado, a diferencia de China. El Estado lo hace a través de los impuestos, a través de los impuestos. Pero sí se desarrolla una línea de pensamiento en ese Estado capitalista que dice que mientras menos impuestos mejor, porque eso va a generar más prosperidad. Pero eso va a generar más prosperidad porque los que más tienen van a tener más y van a poder invertir más bajo su decisión, y que eso es lo que va a ser la prosperidad de esa nación. Y sobre esa base es un criterio, y ese es el criterio neoliberal. Menos Estado, más viene más riqueza concentrada, porque los que más dinero tienen más lo invierten, mejor para todo el mundo. Pero eso quiere decir que la inversión en ciencia depende de esos propietarios. En el otro sistema, en el sistema planificado, la decisión de cómo se invierte el excedente económico, que por consiguiente es un excedente social, lo decide el Estado. Y el Estado chino... Porque la inmensa mayoría de las empresas chinas son del Estado, que es bueno señalar eso, porque alguna gente dice, no, que allá hay capitalismo. No, eso no es capitalismo. Hay un mercado, pero regido por un Estado que tiene una orientación de otro tipo. Y China decidió que ese excedente controlado por el Estado se iba a invertir en ciencia y tecnología. Entonces, en ese sentido, eso es lo que le ha permitido a China estar a la cabeza hoy de las invenciones, de las patentes, y que a nivel científico China esté alcanzando logros que no se pueden alcanzar de otro modo porque la decisión no es estatal. Y hoy eso es lo que ha llevado a una situación en la que
en Estados Unidos, una corriente en Estados Unidos, llegó a la conclusión de que Estados Unidos se había quedado atrás. ¿Cuál es esa corriente? Una corriente que quiere hacer América grande. Porque si yo quiero hacer América grande de nuevo, es porque dejó de serlo. Es porque dejó de serlo. Entonces, MAGA, que es una corriente política en Estados Unidos, político-ideológica, que se hizo de la dirección de uno de los dos principales partidos. Esa corriente, se puede decir, asumió la conducción de uno de los grandes partidos del sistema para volver con ese programa. Porque eso, MAGA, es un nombre, pero eso es como un programa. Entonces es como un partido que viene y ese programa, volver a ser América Grande, lleva una nueva política que está ejerciendo una influencia tremenda en el mundo. Lo grave de todo esto es que ese grande game, esta visión ultraderechista de la sociedad, se ha irradiado con un increíble éxito. Vox está esperando las próximas elecciones, podría ser gobierno junto al PP en España. La Meloni ya gobierna en Italia, ya en Francia Marine Le Pen o quien le sustituya está ahí. La pregunta del millón para cerrar, profesor, es la siguiente. Todo esto que hemos hablado, ¿qué puede hacer una media isla en el trayecto del Sol? La gran entrada a las Américas, la frontera imperial, como decía don Juan. Ante esta realidad, ¿qué podemos hacer nosotros como país? Bueno, no solo el gobierno. Te voy a responder, pero voy a decir una cosa. Por favor. Hay muchos giros. Los equilibrios después de la Segunda Guerra Mundial han cambiado. Este movimiento, o sea, que conduce hoy los Estados Unidos, ha entendido que debe girar y ha establecido una nueva estrategia. Esa estrategia fue oficializada. Esa estrategia va en la línea de las esferas de influencia, de que una parte del mundo... El colorario Trump, América es mía. Sí, una parte del mundo nos corresponde. Pero eso ha significado también la ruptura de las alianzas tradicionales. Eso ha significado la ruptura de Estados Unidos con su aliado natural, porque su aliado natural de Estados Unidos son los grandes países capitalistas europeos, claro. El capitalismo estadounidense, una alianza natural, pero esa alianza natural, entre comillas, ¿verdad? Porque nada es totalmente natural, claro, es social. Esa alianza está puesta en entredicho y hay conflictos. Pero esos conflictos están llevando a un alejamiento, han conducido a un alejamiento de Estados Unidos de sus socios naturales, de Europa, de Canadá. Hoy hay divergencias muy importantes entre Canadá, entre Estados Unidos y Europa, y eso está llevando también a que pierdan fuerza las corrientes más pro-MAGA de Europa. Entonces, un aliado de Estados Unidos, que era Italia, se está alejando, hay divergencias con respecto a muchos puntos. El presidente Trump dice que la OTAN ya no sirve para nada. Es decir, que hay nuevos equilibrios que se están formando. Entonces, ¿qué tiene la República Dominicana? Vayamos a Lenin, estos días, ¿qué hacer? Profesor? ¿Qué hacer? República Dominicana, como todos los países como el nuestro, se han abanderado del derecho internacional. Porque el derecho internacional es una conquista universal y es la que preserva a países como el nuestro. Nuestro país sigue formalmente levantando esas banderas del derecho internacional y del multilateralismo y del respeto a la soberanía de todos los países. Es decir, esa es la posición de la República Dominicana. Y esa posición, es decir, en un país como el nuestro, pero los demás son igual, responden a una idea. Es decir, la idea es de que nosotros, y eso se decidió aquí en 1844, ¿sí? Somos una nación independiente. Y hay mucha gente que creyó en eso y que ha seguido creyendo y que sigue creyendo. Hay otros que no, porque hubo gente que colaboró con la ocupación haitiana, que propició la anexión, que aplaudió la intervención norteamericana.
2 veces aquí. Es decir, pero hay esa es una corriente que ha existido siempre, que es una corriente, se puede llamar entreguista, que siempre ha existido, que siempre se ha opuesto a las ideas de Juan Pablo Duarte, de Gregorio Luperón, que siempre se ha opuesto a las ideas de los héroes de junio, en un contexto como el actual, más allá de todos sus conflictos y todas sus divisiones, yo creo que debemos seguir levantando la bandera de febrero, la bandera del 27 de febrero, seguirla levantando, aunque, y orientarnos por esa bandera, aunque el campo, ¿verdad? El campo ese campo entreguista que siempre existió, Sí. que ha crecido, o sea, yo creo Está sí, envalentonado. pero yo creo que no hay que hacerle caso Claro. a ese campo entreguista. Porque es un campo cuyo patrioterismo solo llega hasta el río Masacre. Y así no se puede. Profesor, muchísimas gracias. Excelente entrevista usted me ha regalado. Dio lucha. Yo tuve llamado a Oscar 200 veces, mira, diría profesor. Pero de eso se trataba. Creo que todos entendemos ahora un poquito mejor lo del cambio climático y la relación del cambio climático con este nuevo mundo que para bien o para mal tenemos, y en este mundo marrullero, como decía Serrat, es que tenemos que echar el pleito. Muchísimas gracias. Y las gracias a ustedes que una semana más nos han acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.